Nos vamos a quitar la mascarilla, si os parece, a todos, porque hablamos con más tranquilidad y más libertad. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un acto tan importante como es el quinto Open Forum. Yo, en primer lugar, lo que quisiera es agradecer a FEMARA y al presidente que hayan tenido la confianza, que hayan confiado en mí, que soy, al fin y al cabo, soy un recién llegado, para que modere y participe en este acto que, desde luego, es muy importante para FEMARA y, sin duda, también para el sector. Y aunque, de alguna manera, ya se ha hecho una introducción de lo que, por qué hemos establecido como un asunto relevante dentro del título general del Open Forum, Juego Presencial, Estrategias de Futuro, lo acaba de recordar Irune, pero yo simplemente recuerdo, porque creo que es importante que fijemos la atención en el título de la mesa, Necesidades de juego presencial en la pospandemia. Y también en lo que ha dicho Irune hace un momentito, que yo refresco y recuerdo, en la necesidad de que hagamos una reflexión estratégica. Ese concepto de estrategia creo que debe estar muy presente en el día de hoy, es algo importante. No estamos hablando del día de hoy ni de mañana, sino que estamos teniendo una mirada a corto y largo plazo, que es en definitiva lo que es una dimensión estratégica, las necesidades legales, normativas, fiscales, las técnicas que tiene que tener el sector en los próximos años, y partimos del escenario que ha producido la pospandemia. ¿Qué lecciones hemos aprendido en todo eso? Seguro que hay muchas cosas que se han reflexionado en las empresas en relación con ese escenario. También creo que es importante que con esta mesa, con la intervención de los ponentes, podamos identificar las iniciativas más relevantes de carácter sectorial. Nosotros en FEMARA quisiéramos que después de este Open Forum pudiéramos establecer una hoja de ruta que marque cuál es el devenir del FEMARA de los próximos años, pero también ambicionamos que la reflexión estratégica que aquí se haga, pues también impregne la actividad de todo el sector en su conjunto. Y luego, además, quisiera destacar que lo que hablemos aquí tiene que tener una relación directa con lo que se hable en la mesa que viene después, con ganar influencia social positiva, porque en el fondo unas cuestiones están muy relacionadas con las otras. La dinámica de la mesa la conocen ustedes de otros años, incluso mejor que yo. Vamos a dar la palabra a los 4 ponentes que nos acompañan y luego pues habrá alguna pregunta entre ellos, alguna pregunta que puedan formularse entre ellos, algún debate, y por supuesto luego abriremos los micrófonos para que todos ustedes puedan hacer también preguntas si lo consideren oportuno. Y aunque efectivamente ya se ha hecho una presentación, pero bueno, yo creo que lo correcto, no obstante, aunque se ha hecho una presentación general, yo vuelvo a presentar a los ponentes que me acompañan en la mesa. En aquel extremo de la mesa está Irune Suberbiola, que es profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad del País Vasco, secretaria general técnica de Aguimar, que es la Asociación Guipuzcoana de Empresas de Máquinas Recreativas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Inmediatamente a su izquierda está Carlos Toledo, que es empresario y es presidente de APEMARTE, la Asociación Regional de Empresarios de Máquinas Recreativas de Canarias. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar estar con nosotros. Inmediatamente después está Juan Lacarra, secretario general técnico de ANESAR, que es la Asociación Española de Empresarios de Salones y de juego y recreativos. También muchísimas gracias. Y por último, Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego, CEJuego, que también nos acompaña. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Y ya sin más, les voy a ir dando la palabra. En primer lugar, quisiera dar la palabra a Carlos Toledo. Carlos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mariano. Para mí es un orgullo, después de estos 2 complicados años, que me vuelva a tocar estar en esta mesa y más acompañado de estos ilustres compañeros que tenemos hoy aquí. Mi intención es representar al operador tradicional y toca reflexionar y recomponerlo sobre lo que tenemos en la actualidad, sobre esta situación que nos ha creado este periodo tan incierto que hemos pasado. La última vez que se celebró el Open Forum nos enfrentamos, como bien ha comentado nuestro presidente, a un ataque total al sector del juego en general y al presencial particularmente, en todos sus ámbitos, auspiciado desde formaciones políticas muy concretas y con otros grupos de presión que bien sabemos que tienen unos intereses muy marcados. Y desafortunadamente no podemos decir que este ataque haya desaparecido.
está a flor de piel, lo vemos todos los días. Han habido medidas tan impactantes como las limitaciones en la publicidad en televisión y, sin embargo, se sigue reflejando un trato al sector bastante duro, tanto en lo tangible como en regulaciones realmente restrictivas, como yo diría que incluso abusivas en algunos aspectos, como en lo intangible, mediante el ninguneo que muchas veces se aplica a nuestros argumentos, a nuestras demandas o a nuestras quejas. Especialmente sangrante ha sido ver cómo durante toda la pandemia determinados gobiernos autónomos apuntaron al sector del juego presencial como un foco principal de contagio epidémico, pese a las evidencias, pese a los numerosos planes de contingencias que presentamos por toda España y muchas veces pese al mínimo sentido común. Limitaron sistemáticamente y contra toda lógica nuestra actividad e incluso en algunos ámbitos se regocijaron de haber aplicado esas medidas. En mis reflexiones va a primar el juego presencial, el juego en los salones recreativos y fundamentalmente el juego en los bares, en la hostelería, que es a donde he dedicado toda mi vida profesional en este sector. Este último segmento de la hostelería considero que es el que se enfrenta a los mayores retos en la actualidad. Y no solo por las derivas normativas que tratan de poner de foco en este sector como generador de problemas, cuando hay otros menos tangibles o fuera del ámbito privado cuyo impacto social y económico todos sabemos que es mucho más relevante. La máquina de hostelería lleva 40 años conviviendo con el bar, siendo parte integrante de los mismos. Unos de estos bares que son uno de los elementos más definitorios de nuestra sociedad y han aportado a esos bares ocio y sobre todo unos ingresos muy importantes que les han permitido sostener la actividad y les han permitido reinvertir en sus locales. Han logrado mantener o ayudar a mantener ese elemento cultural tan importante para nosotros que es el bar. La pandemia nos generó todo tipo de miedos y ansiedades e incertidumbres y en el ámbito de nuestra actividad a eso se unió el ambiente negativo premio que teníamos y las amenazas que estaban en marcha que venían de otros subsectores. Pero no todas las administraciones actuaron igual. He de reconocer, por ejemplo, que en la Comunidad Canaria, donde ejerzo mi actividad, logramos cierto alivio, comprensión y lo que podíamos llamar un principio de empatía, y eso se materializó en una política de bonificaciones de tasa, una política de establecimiento de medidas para poder seguir ejerciendo la actividad, una política de plazos administrativos que probablemente se situó a la vanguardia de lo que encontramos en el país. Esto quizás pues, dentro de esta oscuridad nos ha generado cierta esperanza en que eventualmente podemos lograr que la Administración realmente nos vea como lo que somos, por encima de los prejuicios que tanto se han generado estos últimos años. Somos una actividad legítima, generadora de empleo, de impuestos, de riqueza y que cubre en manera más eficiente, segura y responsable la necesidad humana de jugar. Necesitamos recuperar esa comprensión y esa complicidad en aquellas instancias donde la hemos perdido. Quizás parte de esa pérdida ha sido fruto de nuestros propios pecados, pero probablemente no hemos merecido tanto ataque como el que hemos sufrido. Necesitamos volver a ser el socio confiable de las comunidades autónomas en la gestión de la realidad social del juego. Y para eso hay que trabajar mucho y hay que trabajar bien. Creo que el sector lo sabe. La prueba de ello es que se están llevando a cabo muchas iniciativas que van en esta línea por las diferentes federaciones, por las diferentes asociaciones, algunas de ellas que están en esta mesa, e incluso empresas privadas que han decidido tomar iniciativas en sus propios ámbitos. Algunas iniciativas son realmente novedosas y ambiciosas y efectivas, otros no tanto, pero también aportan. Pero lo que demuestra es que el sector es consciente de que es una necesidad ineludible influir en nuestro destino, dadas las circunstancias actuales. Hay que insistir en esa línea, hay que dar una solución, un enfoque multisolución a un complejo problema multivariable, pero también debemos coordinar más y mejor esas acciones. Establecer acuerdos marcos nacionales en la forma que se le quiera dar, en forma de confederación, en forma de mesa de diálogo,
de luego es una buena estrategia. Hay que apuntalar las líneas de trabajo de las federaciones y apoyarnos en las asociaciones regionales para ser más efectivos y más cercanos a las administraciones locales. Ir de la mano de quien más y mejor conoce al regulador autonómico creo que es un básico de la gestión asociativa que no se debe perder en ningún momento. Debe calar el mensaje unitario del sector. Queremos y podemos ser el socio confiable en la gestión de esta realidad y necesidad de nuestra sociedad. En otro término de cosas, he de reconocer que la pandemia y el cese temporal obligatorio de la actividad me hizo pensar en cierto punto que podía provocar un impacto catastrófico en el futuro de nuestras empresas. El mundo online y el juego público, menos afectados por las restricciones y probablemente en algún caso hasta beneficiados, pues nos podrían dar el tan buscado golpe definitivo. Pero no creo que haya sido así. Nuestros clientes estaban deseando volver a su normalidad, volver a elegirnos como actividad de ocio, a retomar su elección, a recuperar el juego privado, a recuperar su libertad. Es cierto que las secuelas de esta crisis sanitaria y de las crisis actuales que comentaba Irunia, tardaremos en saber hasta dónde han llegado, tardaremos en poder valorarlas en toda su amplitud. Se han tomado muchas decisiones de tipo políticos, de tipo normativo, de tipo económico, que han provocado consecuencias, han provocado el cierre de muchos establecimientos, ha provocado el cambio de actividad de muchos de estos establecimientos, actividades que no van en la línea de lo que nosotros necesitamos ahora mismo. Ha habido incluso variación generalizada de los horarios de muchos establecimientos. Sigue siendo difícil, además, percibir una recuperación global del nivel de socialización previo a la crisis mientras persista el tema de la mascarilla, que realmente es un freno muy importante a que los negocios se desarrollen con toda su normalidad. Pero tenemos que tener claro una cosa, existe un contingente muy importante de la sociedad que nos elige como parte de su ocio, que no quiere que desaparezcamos, que quiere que continúe la actividad. Y la gran conclusión es que nuestro mayor activo no es el deseo o la necesidad en juego en sí mismo. El mayor activo que tenemos es la presencialidad, es la experiencia del cliente que quiere jugar en presencial. La sociabilización y la complementariedad con la hostelería forman parte de esa experiencia y debemos de trabajar entre todos en cuidar esa esencia, ser diferentes en lo que realmente somos diferentes, en la presencialidad de nuestro cliente. Hemos visto durante este periodo que los fabricantes no se han abatido pese a las escasas ventas, que se ha invertido y se ha innovado mucho. Y pudimos ver en la reciente feria desarrollos excelentes, desarrollos de productos que amplían mucho la gama de opciones del jugador, que cubren un rango de gustos mucho mayor, y todo ello con desarrollos técnicos pues, realmente excelentes y muy meritorios. Falta una cosa. Falta por ver si en los próximos años logramos romper la barrera de la nueva hostelería. Hay que dar con la tecla de un producto que permita adaptarnos a esa nueva tendencia que tanto ha provocado la caída de máquinas en todo el país. Veo muchas ganas y mucho ingenio en los fabricantes por lograrlo. Espero que sea así. Desde luego tendrán nuestro apoyo en todo momento. También hemos visto muchos avances en la mejora de las herramientas de la gestión de los locales de juego y algo que parece imparable e imprescindible, un avance en cuanto a los medios de pago, sobre todo aplicados a los establecimientos específicos de juego, pero que no se deben olvidar de la hostelería. Eso es una realidad social y económica. El dinero efectivo cada vez circula menos, el dinero electrónico tiene mucha más flexibilidad, mucha más capacidad de disposición, una disponibilidad inmediata y tenemos que encontrar una solución a ese problema. La Administración debe entender, o debemos hacerle entender, o debemos transmitirle que no podemos ser el único sector económico que se circunscribe únicamente al ámbito del efectivo. Eso no tiene mucho sentido.
más cuando hay competidores directos nuestros, como son el online o como el juego público, en los cuales se permiten otros medios de pago. Debemos poder vender nuestro producto en las mismas condiciones que cualquier otro. En conclusión, el juego presencial, el de los locales, el de los bares, tiene futuro, y lo tiene porque es una demanda de la sociedad que persiste pese a las campañas y pese a las terribles circunstancias que hemos pasado durante estos 2 años. Pero hace falta más que nunca que trabajemos en crear un entorno adecuado para que prospere, que a través de la acción asociativa recuperemos la confianza de la Administración, que entendamos que hay actores como la hostelería que son complementarios a nuestra actividad y con los que tenemos que ir de la mano, que adaptemos nuestros productos a las nuevas tendencias y a las nuevas realidades. Y también es muy importante que no nos olvidemos que hay que cuidar a nuestro cliente, que tenemos que ser una opción de ocio atractiva, pero sobre todo sostenible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues ahora tiene la palabra Alejandro Andaluce. Adelante. Muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de reunirnos a todos. Lo decía Manuel, que justo antes de la pandemia tuvimos el fórum y ahora lo volvemos a tener. Y para mí es una alegría y la verdad es una satisfacción. Intervenir después de Manuel le iba a tirar de las orejas, porque claro, es como Aristóteles. Lo ha dicho todo y entonces ahora ya es difícil. No, pero bien, no, es un halago, lo has hecho muy bien, ¿no? La situación es muy compleja y yo creo que tenemos que hacer me gustaría hacer una pequeña reflexión de cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? El marco en el que estamos es que el juego es malo. Ese es el marco. Nos encontramos personalmente con políticos vicepresidentes de comunidades autónomas, ¿no? Que te dicen que no existe el juego responsable. Te lo dicen. No existe el juego responsable. Entonces, claro, ese marco de juego malo es muy peligroso porque quiere decir que no hay una cantidad de juego razonable, que no hay una posibilidad de juego, hay que cero, ¿no? Hay una parte de una sociedad que opina eso, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a ese marco? Bueno, hemos dicho muchas cosas. Yo, por resumir un poco, antes de la pandemia y antes de la guerra de Rusia con Ucrania, pues ya veníamos con una crisis. Siempre que hay una crisis económica en todos los países hay una serie de actividades que se ponen en tela de juicio, ¿no? Y nuestro sector, pues es así. En época de bonanza económica, pues no hay esos problemas hacia el sector del juego. Cuando hay una crisis económica empiezan a haber problemas que si en las zonas más marginadas, que si los menores y tal. Y de eso ya veníamos antes de que viniera la pandemia, ya estábamos con esa situación. ¿Qué había ocurrido además? Que había surgido, como no sé quién lo ha dicho antes, creo que incluso ha sido Carlos, ha habido una parte del espectro político que ha visto que ahí podía tener pues una fuente de votos o una idea política que le podía repercutir positivamente, ¿no? Y evidentemente no ha sido algo orquestado, o sea, no ha sido algo que haya nacido. Es decir, había una crisis económica y en ese momento pues, se junta también una intención política clara que lo vemos, ¿no? Lo vemos constantemente. Cuando hablabais de La Rioja, Manuel, nosotros estuvimos en La Rioja y en el Parlamento y vimos lo que fue, ¿no? Llamaban a un experto en juego y no era un experto en juego, era una persona de Podemos, de Izquierda Unida de Podemos, que trabaja en el Ayuntamiento de Aragón, ¿no? Es decir, tienen totalmente orquestado este tipo de acciones. Vemos ahora, por ejemplo, que estamos en Navarra, casualmente, pues Roberto Sotomayor va a Navarra y hace su show dando ideas, bueno, datos sobre el juego que son totalmente ficticios. Todos son muy similares, ¿no? Es decir, es algo orquestado por una parte clarísima del entablado político, ¿no? Además, pues hay gente, hay organizaciones, hay otra parte del juego que se ve beneficiada de ello, ¿no? Y también hace su fuerza dentro de
de todo el espectro político, pues para que no solamente sea el juego el que esté con la X, sino que es el juego privado, ¿vale? Es decir, el juego, ahora mismo hay clarísimamente, siempre lo ha habido, juego público y juego privado, bueno y malo, pero ahora es clarísimamente una defensa por parte de la Administración con las políticas que lleva, ¿no? De prohibición de la publicidad del juego privado, no del público. Está claro que ahí estamos metidos. Y en esa situación, pues claro, nos llega la pandemia, que nos cierra, nos crea una situación pues muy debilitada. Y bueno, ¿esto va a parar? ¿No va a parar? Bueno, tenemos claro que encima viene ahora los problemas que nos van a venir económicos con toda la guerra que está sucediendo en Europa y evidentemente el contexto, como dijéramos, lo dejo ahí. O sea, no es algo que ha pasado y que… No, es algo que está en ebullición. Sí que es cierto que bueno, se centran en unos aspectos muy claros de nuestro sector, ¿no? Ya no hace falta ni que lo repitamos, pero bueno, ya se habla del juego de menores en constante avance, se habla de la ludopatía galopante, el extremo que se juega cada vez más y últimamente incluso también les preocupa mucho que la sociedad asume el juego como algo parte de su ocio, ¿no? Ya es increíble, es decir, oye, es una realidad que tenías que ser analizada de una forma positiva y lo analizan de una forma negativa, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es un poco el contexto en el que tenemos, ¿no? Es decir, que no es algo que ha surgido de la nada, es algo que se ha surgido, por una parte, por temas de crisis que siempre suele pasar, pero aparte de ello, clarísimamente orquestado. Bueno, entonces, ante esta situación, pues ¿qué es lo que tiene que reaccionar el sector, ¿no? Bueno, la situación de la pandemia, cuando ya estaba ya estaba mal, ha hecho que, bueno, pues todos los datos en el anuario los visteis y los tenemos todos, y pues también vuestras propias empresas, ¿no? Una caída del 50% de clientela, de facturación, crecimiento del juego online. Bueno, pues ante eso, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bien, yo primero quiero decir una cosa. Sí que tengo, y es para llevar la contraria a Manuel. No, es verdad. Sí que yo tengo la sensación de que las asociaciones estamos trabajando de una manera natural, coordinadas. Yo tengo esa sensación, ¿vale? Es decir, cuando vamos… Bueno, es que tengo aquí ahora mismo a Juan al lado, pero daría igual quien tuviera a quien fuera, ¿no? Pues intentamos coordinarnos, quizás no es de una forma orquestada por fuera en los medios o de una manera articulada, pero sí que estamos constantemente en comunicación. Oye, ¿qué vas a hacer en Navarra? ¿Qué vas a hacer no sé qué? O, oye, en la COE, ¿por qué no hacemos un discurso conjunto? Yo creo que, lo digo un poco para tranquilizar al sector, yo creo que desde que yo llevo en el sector, la comunicación nuestra cada vez es más fluida, es decir, y yo creo que coordinada. Sí que es cierto que a lo mejor podemos hacer un esfuerzo para que sea más estructurada, pero de forma natural se está realizando. ¿Lo digo por qué? Porque creo que para enfrentarnos a este problema que he dicho que había, tenemos que hacerlo todos, no solamente a las asociaciones, ¿vale? Es que tenemos que involucrar a los clientes, tenemos que involucrar a los trabajadores. No sé si habéis visto alguna acción, ya bueno, digo desde nuestra propia asociación, desde Juego, pues intentamos mandar unos mensajes en los medios de comunicación nuestros, sectoriales, que estáis viendo últimamente, o en la feria, que no son para vosotros, no son para el sector, no son para los representantes de las asociaciones, que sabemos perfectamente esa justificación, sino es un poco para que el cliente y el trabajador del sector también se una a ese ejército que tenemos que hacer, entre comillas, para vencer toda esta corriente. Es decir, no creo que seamos capaces solamente las asociaciones de poder contrarrestar esto, sino que tenemos que movilizar a todos los clientes, bueno, movilizarlos y sobre todo a los trabajadores, ¿no? Quiero decir que tiene que haber un sentimiento de que el sector está siendo ultrajado y que hay un sentimiento de orgullo de pertenecer al sector, y esto hay que transmitirlo. Creo que cuando comentabais la unión que dice que no lo hizo CEJuego solamente con el pacto con UGT y con comisiones obreras, creo que va por ahí, porque también ellos, trabajadores y sindicalistas, se den cuenta
lo que ocurre con el sector, y ha sido para nosotros algo muy importante, ¿no? Que yo creo que por ahí es donde tenemos que ir. O sea, no solamente creo que la labor nuestra es muy importante, pero yo creo que es la de todo el sector, no solamente la de las asociaciones. Y bueno, pues ideas o retos que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo entiendo que hay muchos campos, ¿no? Luego vais a hablar en la siguiente mesa de la influencia social positiva. Es fundamental. Es decir, para nosotros desde CEJuego es algo básico y creo que tenemos que contrarrestar esta ola que no es espontánea, que está muy bien trabajada, que está muy bien organizada y orquestada, que tiene muchísima fuerza porque además tiene una parte muy importante de la administración detrás. Y para ello, pues bueno, tenemos que empatizar con la sociedad, tenemos que mandar mensajes muy positivos sobre el sector, todos. Por eso yo digo que hay que engranar muy bien el ejército y que tenemos que ser muchísimos mandando estos mensajes. Y desde luego lo que comentaba y los programas sectoriales que se están realizando para mí son fundamentales, ¿no? El proyecto FES, lo que está haciendo ANESAR, lo que hace COFAR, todas las acciones que se están realizando por son granitos de arena que van dando un mensaje positivo a la sociedad. Creo que bueno, ya no lo voy a quitar porque es otra mesa, pero creo que lo he puesto en primera posición porque hay que hacer frente a esa corriente. Evidentemente hay una recuperación de clientes, que habéis hablado de nuevas ofertas de productos, de nuevos medios de pago, de nuevas propuestas globales de diversión. Yo creo que es un aspecto que también es fundamental. Me voy a centrar más en paliar los posibles efectos negativos de las nuevas normativas sobre el juego. Evidentemente, durante este año 2022, en el 2023 tenemos unas fechas muy claras de elecciones en casi todas las comunidades autónomas y posiblemente en el Estado. Debemos tener en cuenta que este 2022 son los últimos meses de nuevas regulaciones. Estamos ahí metidos pues, en Cantabria, en Navarra, en Baleares, en País Vasco, en Canarias, y posiblemente habrá alguna otra que tendremos que enfrentarnos e intentar paliar en lo posible. Estamos viendo que hay varias que dan señales de mejora, de que las normativas no son tan negativas como podrían ser en un principio. Incluso hay alguna que se está ralentizando como para pasar a la siguiente legislatura. Bueno, yo creo que todos los esfuerzos que hagamos porque esas normativas sean lo menos lesivas para el sector del juego es muy importante, porque el horizonte político en el que nos enfrentamos en el 2023 puede cambiar bastante lo que han sido estos 4 años de sufrimiento con la situación política en la que estábamos, ¿no? Yo creo que para nosotros, desde luego desde el CEJuego, es fundamental esta primera parte del año. A partir de verano entendemos que ya no da tiempo a sacar nuevas normativas, ya se empezará a pensar en presupuestos y ya empezaremos con campañas electorales y ya será diferente. Desde luego para nosotros otro objetivo es, a partir de verano precisamente, trabajar en las agendas 2023 de los partidos políticos para, en la medida de lo posible, adelantarnos a los programas electorales y que sean más favorables al sector. Y ahí, lógicamente, cuando decimos esto, es mandar nuestro mensaje positivo sobre el sector, lo que generamos en empleo, lo que generamos en riqueza, lo que generamos en diversión, la poca incidencia que hay de menores en nuestros locales de juego, cómo cumplimos las normas en todos los ámbitos, que somos un sector cumplidor, que estamos siempre de la mano de la policía, de la administración. Eso es lo que nos encargamos de hacer y de decírselo constantemente a los políticos en los que estamos. Tenemos que decir, o quiero deciros, que sí que hay gente que escucha. Lo que pasa que en esta legislatura ha habido gente que no escucha porque no quiere escuchar, porque no quiere que le mandemos nuestro mensaje, pero el resto de partidos políticos sí que lo están escuchando. En cerrado son más comprensivos, en puertas sin prensa y sin haber público te dan la razón. Y 1,53, voy a acabar. Y yo creo que ahí tenemos un campo muy importante en viendo cuál va a ser la nueva composición, ¿no? la que puede ser. Hay que trabajar en todos esos partidos políticos que van a tener un poquito más de fuerza. Y finalmente, que yo me imagino que Irune hablará más de ello, y por eso lo he dejado para el final, pues está dentro de este año lo que son las reclamaciones
que yo creo que por el hecho de los cierres que ha habido durante la pandemia, pues son necesarios. Me estoy refiriendo al IAE, a la tasa fiscal sobre el juego y a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Yo creo que si no nos han cerrado de una forma injustificada, creo que es lógico el que nos atiendan y que nuestros recursos y reclamaciones sean atendidos. Y bueno, pues como sé que Irune es una experta y lo va a desarrollar mucho mejor que yo, y quedándome 58 segundos, pues nada, deciros que muchísimas gracias y que estoy aquí para cualquier pregunta. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Te has ajustado el tiempo perfectamente. Pues continuamos. Ahora tiene la palabra Juan Lacarra. Adelante, Juan, por favor. Muy bien. No sé si se me oye. Sí. Bueno, agradecer a FEMARA, Manolo, Mariano, como siempre, la participación en este Open Forum. Felicitábamos a FEMARA en el último por haber cumplido 40 años. En ese año, este año nos toca a nosotros con Manesar. Bueno, no se nos nota mucho, pero somos un par de años más jóvenes, ¿no? También decir, ¿no?, que todos recordamos el último FEMARA Open Forum porque fue justo el de la prepandemia. Bueno, a ver si de alguna manera también FEMARA marca las prepandemias y las pospandemias, ¿no? Y así estamos todos mucho más tranquilos, ¿no? Bueno, aprovechando que estamos de efemérides, ¿no?, también déjenme que les lea textualmente un fragmento del primer acta de ANESAR, ¿no?, que fue el 7 de junio de 1982. Se estaba discutiendo la conveniencia de crear o no ANESAR y se concluyó, bueno, pues que sí que era necesaria. Y lo que ponía en el acta dice: una asociación cuya finalidad de defensa de los intereses profesionales se cumpla primordialmente a través de un inmediato diálogo con la Administración. Luego, en un acta de septiembre de ese mismo año, se indicaba esto mismo, ¿no? Señala el señor presidente que la imagen de los salones ha quedado en entredicho con la actual normativa. Nuestra única defensa para acabar con la mala imagen que poseemos es la incidencia en el ámbito fiscal ante la Administración. Y aquí es donde la asociación tiene su razón de ser, es decir, un verdadero y válido interlocutor ante la Administración pública. Hablamos de hace 40 años y la verdad que leyendo estas actas, pues dices, hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado, pero lo que hay clara es una cosa, ¿no? Y hablando ya de las necesidades, que es el título de la mesa, ¿no? Creo que las necesidades son las mismas, ¿no? Interlocución, diálogo y negociación, ¿no? Es nuestra razón de ser y es nuestra forma de trabajar, ¿no? Entrando en el tema de lo que es la mesa redonda, hoy seguramente hay una necesidad por encima de todas, ¿no? También que además es muy básica, ¿no? Y que es lo mínimo que deberías tener, pero que también en muchas ocasiones también está en entredicho, ¿no? Y es simplemente que nos dejen trabajar, ¿no? Es bajar mucho las expectativas, yo lo entiendo, ¿no? Pero hay sitios donde no nos están dejando trabajar y esta debe ser ahora también una de las máximas pretensiones, ¿no? Seguir abiertos, ejercer la actividad, que nos dejen seguir trabajando, dando empleo, contratando locales, pagando alquileres, pagando tasas administrativas y fiscales, y seguir invirtiendo en esta actividad y ofreciendo lo que la sociedad nos demanda. Pero como seguramente, Mariano, no me vas a dejar quedarme aquí, ¿no? Porque hay más cosas que hablar, pues yo entiendo que sí, que se pueden ir apuntando una serie de necesidades que luego, bueno, pues se pueden ir desgranando un poquito más en detalle si tenemos tiempo, ¿no? Yo creo que aquí sería conveniente y oportuno no hablar solo de nuestras necesidades, ¿no?, de las necesidades del sector, sino también creo que es necesario acercarse a las necesidades que tienen otros cuyas decisiones afectan de manera directa en nuestra actividad, ¿no?, como pueden ser los que nos regulan, quienes informan sobre nosotros, también quienes están afectados por nuestra actividad, etc. Si intentamos acercarnos a las necesidades de estos colectivos, seguramente podamos ofrecerles con mayor puntería también lo que ellos nos demandan. Por tanto, y podríamos empezar, ¿no?, como una primera necesidad, sería también entender a los políticos, ¿no?, o mejor dicho, entender la política o conocer también las necesidades que nuestros gobernantes tienen, ¿no? No parece fácil, ¿no?, entender a los políticos, porque hay veces que parece que sintonizamos en distinta frecuencia, pero hay que entender que los políticos también tienen una responsabilidad y muchas veces pues trabajan a demanda, ¿no? La presión mediática social, ¿no?, les hace reaccionar y muchas veces pues bueno, se corre demasiado y sin profundizar en los temas
como decía Alejandro, ¿no? Nos llaman de los parlamentos autonómicos, explicamos la situación y muchas veces pues, tenemos la sensación de que tampoco ha valido para mucho a la vista luego de los resultados, ¿no? Pero bueno, está bien que nos llamen y que podamos exponer nuestras cuestiones, ¿no? Ejemplos recientes como el nefasto de la Comunidad Valenciana, o más reciente todavía, el de La Rioja, son claros ejemplos de ello y claros ejemplos de esa rebaja de expectativas de estar abiertos, ¿no? Porque ya se están produciendo cierres, ¿no? De locales. Y aquí hay que decir que los políticos o los reguladores tienen la información. Yo creo que no se pueden ya escudar en una falta de información, porque la tienen, y lo hacen en ocasiones a sabiendas de lo que ello supone, ¿no? Muchas veces pues, no sabemos bien por si la ideología o una supremacía moral o el dejarse llevar por corrientes regulatorias sin analizar su efectividad o eficacia, o directamente, igual, hasta la búsqueda de titulares, pues lleva a estas situaciones, ¿no? Por eso también necesitamos valentía normativa, lo cual además no está en absoluto reñido con la eficacia de las normas, ¿no? Por tanto, y como resumen de esta primera necesidad, necesitamos políticos que nos escuchen y nos defiendan. Siempre los hemos tenido y cada vez los tenemos más. Los hemos escuchado en Andalucía también de puertas para afuera, Alejandro. Yo el otro día veía también en el Parlamento de La Rioja, ¿no? Hicieron una muy buena defensa también, ¿no? En la parte de la oposición, ¿no? En Navarra también, en fin. Yo creo que vamos más o menos también enseñando, ¿no? Algunas cosas, o en Andalucía, ¿no? Donde también hemos oído a algunos políticos pues, hablar bien. Y yo creo que entroncado también con esto último, en los políticos y la sociedad, y para que nos defiendan, no solo podemos expresarles nuestras necesidades, sino también tenemos que tener algo que ofrecerles, ¿no? Lo que nos debe llevar, y ya en clave más positiva, a políticas y a situaciones de propuesta, ¿no? Creo que lo primero que les tenemos que ofrecer, que se lo llevamos ofreciendo también muchos años, es la profesionalidad y seriedad en la gestión de nuestros negocios. Si no hubiera sido así, seguramente no existiríamos ahora mismo. Y junto con esto yo creo que debemos ofrecerles también otras cuestiones como las que estamos haciendo, que ya se han apuntado por aquí, ¿no? Y que tendremos que además seguir haciendo y ponerlas en valor, ¿no? Por ejemplo, lo decía Alejandro, ¿no? La labor que hace CEJuego con esa información a la sociedad, ¿no? sobre datos, sobre propuestas que hacéis, o el proyecto FES de la Plataforma para el Juego Sostenible, para informar a la sociedad de cuáles son las mejores pautas en cuanto a no solo el juego, sino también a otras cuestiones, ¿no? Llevar a cabo proyectos de RSC, como están haciendo las empresas de acreditación de procedimientos y juego responsable, como lo están haciendo también desde COFAR y también desde ANESAR. Muy importante también esa parte social, ¿no? De los trabajadores, con la firma de los convenios, o la formación que también estamos haciendo en ANESAR, ¿no? En ANESAR y las demás asociaciones de salones. Bueno, yo creo que esta es otra necesidad, promover programas y proyectos que entronquen con cuestiones que nos hagan ser el mejor sector y además explicarlas y ponerlas en valor, ¿no? Yo en la asamblea última que hacíamos en ANESAR explicábamos un poco los balances empresariales, ¿no? Y bueno, explicábamos el balance económico, que todos lo sabemos, pues hay cierres, hay restricciones, hay un descenso de la actividad muy importante, con relación al año 2019. Hay un balance normativo también muy negativo, normas, insisto, que llevan al cierre, restricciones injustificadas, publicidad, visibilidad, normas discriminatorias, y luego hay un balance sectorial que también es malo, ¿no? Que es el reputacional, el de la imagen, el de empleo, impuestos, que esto va todo para abajo. Pero en esa asamblea nos deteníamos mucho también en el balance social, ¿no? Del sector. Y aquí le poníamos nota, y le poníamos la nota de notable o sobresaliente, ¿no? Porque realmente creo que estamos haciendo un esfuerzo importante por intentar ofrecer, ¿no? A las administraciones también cuestiones que a ellos les hagan servirse, ¿no? De estas cuestiones también pues para hacer una defensa, ¿no? En toda negociación debe haber algo que ofrecer, ¿no? Y junto con esto yo creo que hay otra necesidad, y solo haciendo lo que estamos haciendo podremos abordar o encarar, ¿no? Otra necesidad de las que también quería hablar, ¿no? Que es un poco salir de la trinchera. Hubo un tiempo en el que quizás tocaba estar en la trinchera, había tal tormenta que casi lo único que podíamos hacer era estar a cubierto.
pero yo creo que ya estamos saliendo y creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Lo decíamos también en el Congreso de AGEO de hace año y medio, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien o mejor, porque esta entiendo que es la garantía de nuestra continuidad, y también, bueno, de alguna forma comprender que la gente tiene su verdad, y esto lo debemos comprender, y debemos comprender también que nuestros poderes públicos deben atender estas preocupaciones de la gente, ¿no? Hay colectivos que están preocupados de verdad, lo hemos visto, no podemos negarlo. Debemos acercarnos también a estas verdades y ofrecerles la seguridad que aporta una actividad controlada y autorizada. No podemos estar negando siempre ni llorando sobre la leche derramada, ni diciendo tampoco que la gente no tiene motivos para estar preocupada, porque si lo están, pues lo están, ¿no? También es verdad que hay muchos sectores afectados por problemas de reputación, no somos los únicos. Siempre hemos podido tener críticas, pero es verdad que últimamente han sido feroces, y yo creo que también, oye, pues también debemos hacer, lo decíamos, ¿no?, con esta misma frase, que también hacer un poquito de callo y que no nos afecten tanto, y sobre todo que no nos afecten para seguir proponiendo y seguir trabajando. Todo esto no quiere decir que debamos callarnos de ninguna manera. Hace unos días, en un programa de Radio Nacional de España, en una sola frase se decía esto, ¿no? Decía: en España hay unos 4.000 locales de apuestas, facturan más de 650 millones de euros. Solo en Madrid se han multiplicado por 300 en 5 años, a menudo a 2 pasos del colegio. Se están forrando. Miles de menores prueban suerte al salir de clase o los fines de semana. Bueno, yo creo que esto sí que hay que contrarrestarlo, y hay que preguntar a estos periodistas, lo primero, por qué dicen que se están multiplicando por 300, porque si en Madrid hay 500 salones, casas de apuestas, bingos, etcétera, por 300 ahora te habría 150.000, ¿no? ¿Por qué dicen que nos estamos forrando, ¿no? ¿Qué datos han utilizado para decir esto? ¿O qué datos utilizan para afirmar que miles de menores prueban suerte al salir de clase o los fines de semana? Yo creo que esto sí que hay que contrarrestarlo, y así lo vamos a hacer también desde ANESAR, enviando una carta para ver si nos pueden dar los datos por los cuales afirman estas cuestiones, ¿no? Y si no, pues que lo rectifiquen. Bueno, pero es el partido que tenemos que jugar, y bueno, pues tenemos estas cuestiones. Y por último, bueno, yo luego, como habrá nos supongo un turno, ¿no?, de algunas necesidades más concretas, ¿no?, que ya se han apuntado aquí sobre temas de medios de pago, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, en cuanto a la unidad del sector. En FEMARA, en el último, también hablábamos de unidad sectorial, y yo creo que esto se ha avanzado también bastante, ¿no?, en este tema. Incluso es mayor de la que nosotros mismos nos pensamos, ¿no? En pandemia se trabajó muy bien entre asociaciones y se sigue haciendo, ¿no? Aunque pueda quedar algo de camino, creo que todos vamos aprendiendo también a respetar nuestros espacios, ocupamos parcelas de actividad distintas, y eso también, oye, es normal que tengamos asociaciones distintas, ¿no? Yo creo que esto no es malo en sí mismo. Lo malo es que no nos coordinemos y que no coordinemos todos los esfuerzos, que son muchos entre nosotros, ¿no? Y creo que en esto estamos consiguiendo bastantes avances. Como decía, yo por mi parte, también he respetado el tiempo, Mariano, pues yo por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención, y seguimos con la mesa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. Y ahora, para terminar las primeras intervenciones, Irune, cuando quieras, por favor. Pues yo la verdad es que preparando esta intervención, como no puede ser de otra forma, ¿no?, he tenido que reflexionar sobre todo lo que ha pasado estos 2 últimos años, desde que nos encontramos en el 4º FEMARA Open Forum, un momento en el que empezaban a cerrarse colegios, un momento en el que poco a poco, como una ola, iba cerrándose en el camino todo lo que se encontraba alrededor. Un momento en el que nos enfrentábamos a una enfermedad que nos era totalmente desconocida. A los pocos días de concluir el 4º FEMARA Open Forum se declaró el estado de alarma, y nos encontramos en un contexto en el que de la noche a la mañana nuestros negocios cerraron. Como secretaria técnica de una asociación dedicada al sector, entiendo que, como todos los demás,
nos desayunamos en aquel momento, nos desayunábamos todos los días leyendo los boletines oficiales de turno, viendo cuáles eran las medidas que se podían haber adoptado de distinta índole desde distintas administraciones. Y no me refiero únicamente a las direcciones de juego de cada una de las comunidades, que guardaron cierto celo, ¿no?, en relación con la suspensión de nuestros permisos de explotación o con su baja temporal. Más allá, otras administraciones como la administración, sanitaria, autoridades policiales, teníamos que bregarnos todos los días para ver cómo íbamos a enfrentarnos a las medidas anti-COVID que nos imponían. Entiendo que vosotros también en algún momento estuvisteis que enfrentar a las delegaciones territoriales del Ministerio de Trabajo para ver qué ocurría con los ERTEs, ¿no? Y entre todas estas administraciones, una más, como no puede ser de otra forma, era la administración tributaria. En el caso concreto de mi administración tributaria, yo tengo la suerte, se habla del privilegio del concierto económico y en cierta manera tengo que reconocer que es así, que es un privilegio poder contar con una administración tributaria cercana, que intenta andar con nuestros zapatos y que intenta conocernos antes de legislar. Y esto es algo que sorprendentemente debieran hacer todas las administraciones, que no hacen y que, insisto, sorprendentemente me encontré por primera vez al enfrentarme a un entorno COVID, ¿no?, en un momento en el que a los pocos días de declararse el estado de alarma nos iban a cobrar la mal llamada tasa cuando nuestros establecimientos estaban cerrados. Y en ese momento de incertidumbre, se me abrió una puerta de la esperanza, que era que nuestras administraciones tributarias, en concreto las haciendas forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, quisieron hacer el esfuerzo de conocernos, de, como os decía, andar con nuestros zapatos y ver cuáles eran nuestras características, porque no nos conocían. Y este era un reconocimiento que hacían humildemente. No sabemos nada de vosotros, no sabemos cómo podemos ayudaros en la medida de nuestras posibilidades. Y aquí es donde aflora la necesidad de esa unidad sectorial a la que Mariano hacía referencia. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, en marzo de 2020, se estaba gestando lo que venimos a llamar Foro Vasco de Juego, que es una entidad que aglutina a distintos subsectores. Estamos empresas operadoras de máquinas de juego de calle, salones, bingos, no están los casinos, pero también están las apuestas. Y fue un momento especial, digo, porque esta plataforma vino a utilizarse para conocernos. Contra ese relato del que hablaba Alejandro, que viene muchas veces de otras comunidades autónomas en contra de nuestra posición, nosotros teníamos el dato. Y teníamos el dato porque Foro Vasco de Juego se encargó de redactar los informes, no a través nuestro, o sea, no éramos nosotros quienes los hacíamos, sino una entidad pública como la Universidad del País Vasco, lo cual es tremendamente importante porque da credibilidad a los datos que aportamos, quien a través de distintos informes puso negro sobre blanco cuáles eran nuestras características, cuáles son las características de nuestro entramado empresarial. Algo que preocupaba especialmente a las haciendas forales porque lo que no querían era otorgar beneficios a empresas, ¿no?, que fueran grandes internacionales, que no estuvieran arraigadas en la tierra, porque las medidas tributarias que podían adoptar en nuestro beneficio tenían que justificarse en juntas generales diciendo que no eran distintas a las que se otorgaban a otras empresas de nuestro territorio, algo que se confirmó porque en nuestro entramado empresarial, las empresas operadoras de juego en el País Vasco no son distintas de las empresas de máquina herramienta, por ejemplo, ¿no? Informes, como os decía, relacionados con las características empresariales, informes que hacen referencia también al empleo que generamos, un empleo de calidad, a pesar de lo que se dice en otros lares. A mí, me ha causado especial orgullo ver cómo las empresas operadoras de juego en el País Vasco pueden demostrar que han mantenido sus puestos de trabajo, cómo son en puestos de trabajo no precarios, cómo tenemos datos sobre participación desde un punto de vista de género, cuestiones todas ellas que le resultan de sumo interés a nuestra Administración a la hora de determinar cuáles son los incentivos fiscales, los beneficios fiscales que nos pueden aportar. También hemos hecho
informes en relación con la ubicación de nuestros establecimientos de juego y, sobre todo, y esto es importante de cara a las amenazas con las que nos podemos encontrar a futuro, ver cuáles han sido las afecciones que el COVID ha causado en nuestro empresariado. Bien, pues gracias a todos estos informes, en las diputaciones forales fueron tremendamente receptivos y en contraposición a la actitud adoptada por otras administraciones tributarias, ¿no? Y tenemos todo el abanico, desde administraciones tributarias que simplemente pues, han parado a ver y no han adoptado ninguna medida que tenga en cuenta principios de justicia tributaria básicos como la capacidad económica, en un momento en el que, insisto, no explotábamos nuestras empresas operadoras. Administraciones tributarias que han aplicado simplemente aplazamientos, patada para adelante, pero nada más, en el cobro de nuestras tasas, o administraciones tributarias que han aplicado bonificaciones de distinta cuantía, pero bueno, que han tenido en cuenta estas circunstancias particulares de nuestras empresas en este momento en concreto. Bien, vuelvo otra vez a mi territorio, a los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, a esa capacidad especial que nos otorga el concierto económico y a la posibilidad que han tenido de darnos beneficios fiscales relacionados con el mal llamado devengo diario. ¿Sí? Desde un punto de vista técnico, cuando hablábamos entre empresas operadoras del devengo diario que se ha impuesto en los territorios históricos de Álava y Vizcaya, lo que estamos hablando es de un prorrateo del pago de la tasa. Pero esto ha demostrado que un cambio de paradigma en nuestra tributación es posible. Ha demostrado que se puede adaptar mejor, ¿no?, el cobro de esa mal llamada tasa a nuestra verdadera capacidad económica, lo cual bueno, pues abre una puerta al futuro, ¿no?, en el entendimiento de que en breve, muy probablemente, se vaya a hacer una reflexión sobre la tributación a la que se ven sometidas las empresas operadoras de juego. Una circunstancia que me gustaría pues, poner en relevancia es el momento crítico en el que nos encontramos no solo por la coyuntura COVID, crisis sanitaria, guerra en Ucrania, crisis de suministros, no. Desde un punto de vista tributario, en los territorios históricos se está llevando a cabo un proyecto que se conoce como Ticket Buy, que es un proyecto conjunto de las 3 haciendas forales, también desarrollado por el Gobierno vasco, que lo que hace es establecer la obligación de tener un software garante, ¿no?, que precisamente garantice bueno, pues la trazabilidad de todas nuestras operaciones económicas. Y esto es algo que se impone en principio con la voluntad de que se extienda a todas las actividades económicas, también la nuestra. Luego, este momento es crítico, este momento es importante porque es ahora cuando se están determinando las exenciones, al menos temporales, para la aplicabilidad de este proyecto Ticket Buy, proyecto que ya es realidad, también en nuestras empresas operadoras. Luego, ahora más que nunca, es cuando tenemos que demostrar a estas administraciones tributarias cuáles son nuestras características, si se pueden o no acomodar a estas exigencias tecnológicas que se van a requerir en Vizcaya a partir de enero de 2024 y en Álava y en Guipúzcoa pues este 2022. Sí. Esto que parece localista, que parece pequeño, en un territorio foral diminuto, bueno, pues en realidad se alinea con lo que la OCDE conoce como Compliance by Design. Y es algo que se desarrolla en administraciones tributarias punteras como la de Canadá, en Quebec, también en Portugal o en los países nórdicos. Y es algo que está aquí y que va a servir de ejemplo también en territorio común. La última modificación introducida en la Ley General Tributaria por Ley 11/2021 de 9 de julio recogió dentro de las obligaciones formales en el artículo 29 de la Ley General Tributaria una nueva letra, la F, en el apartado 2, que hablaba de la obligatoriedad de este software garante también en territorio común. Y el desarrollo de esta nueva obligación se ha expuesto a trámite de audiencia pública. Ese decreto que va a desarrollarlo se expuso a trámite de audiencia pública el 21 de febrero, indicando que esta obligatoriedad, bueno, con las salvedades que pueda venir de ese calendario electoral al que Alejandro hacía referencia, va a ser para todas las empresas en España también a partir de enero de 2024. Luego nos tenemos que armar de argumentos, una vez más, tenemos que trazar estrategias para ver qué fiscalidad queremos que se nos aplique.
Y este es el momento. Yo también me voy a ajustar un poco corta al tiempo, Mariano. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Es difícil resumir las 4 intervenciones en pocas palabras, pero a mí me ha llamado la atención algunas cosas que sí han salido, que son comunes a lo que habéis hablado los 4, que yo podría decirlo o manifestarlo con una frase: el valor de la unidad. Yo creo que eso lo habéis puesto en común todos. Todos habéis hablado de esa unidad, habéis hablado de que obedece a o que fluye de manera natural entre las asociaciones. En algún momento se ha hablado de colaboración estructurada. Bueno, yo creo que los retos, habéis apuntado muchos retos y quizás todos ellos pues precisen de ese trabajo en común, que yo creo que es importante. Eso parece que sí lo aceptáis los 4 como un punto de partida, y yo creo que es importante que lo resaltemos hoy aquí. Hay muchos retos de mucha naturaleza. He visto retos políticos, de reputación, de ganar relevancia social, retos tributarios, retos tecnológicos. Hay muchas cuestiones que posiblemente dieran para que esta mesa tuviera muchos más minutos y pudiéramos tratarlas con mucha más profundidad. Yo me quedo aquí con la idea de que también vosotros podéis interactuar, que rompamos un poco la estructura férrea sino que si yo creo que Juan decía que también que se había quedado con las ganas de decir algo más, pues adelante, intervenir vosotros, y luego, si os parece, pues damos la palabra a los asistentes para que nos puedan preguntar. O sea que si tú quieres empezar, Juan, adelante. Sí, bueno, ya se ha apuntado, lo ha apuntado tanto el presidente de FEMARA como Carlos, ¿no? El tema, yo creo que hay una cuestión muy importante ahora mismo, ¿no? Que es el tema de los medios de pago, ¿no? Como necesidad ya no en genérico, sino más en concreto, ¿no? Hay situaciones o proyectos normativos que, bueno, que sin atacar, digamos, a las grandes cuestiones que nos puedan parecer más llamativas, como las distancias con colegios, etcétera, etcétera, afectan a cuestiones que, sin embargo, sí que son cruciales desde el punto de vista de la operativa, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, yo creo que es el tema de los medios de pago, ¿verdad? Y yo creo que no podemos dar la espalda a esta realidad. Según los indicadores del Banco de España, el 70% de la población española utiliza medios de pago alternativos al efectivo, y negarlos en una actividad pues supone abocarla a la ruina, ¿no? Pero además yo creo que es que hay otros motivos, ¿no? Para defender que entren unos medios de pago acorde con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y el primero quizá pues es también de índole técnica, ¿no? Ya que la política bancaria actual pues ha evolucionado, bueno, de las tarjetas bancarias a nuevos productos llamados tarjetas duales, de crédito diferido, etcétera, que ya cuesta distinguir, ¿no? Etcétera, etcétera, entre unas y otras, ¿no? Esto que significa que ante una concreta normativa podríamos incumplir sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, porque no sabemos con qué medios estamos trabajando en algunas ocasiones, ¿no? Ahora que la gente paga con el móvil, con el reloj, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo esto siempre lo hemos dicho también, ¿no? Esa cuestión de decir, no, que trabaje el sector en efectivo, ¿no? Si lo pusiéramos en pasiva y lo dijéramos nosotros, ¿no? Que solo queremos trabajar con dinero en efectivo, seguramente nos tacharían de poco transparentes, ¿no? o de ocultistas, ¿no? Bueno, también hay cuestiones de seguridad, ¿no? En los salones de juego el efectivo pues es un atractivo también para los atracos, etcétera, etcétera. Aquí está la representación de la policía, que también hemos hablado de esto, ¿no? Largo y tendido, y esto pues también evitaría de alguna forma esas circunstancias, ¿no? Pero es que además en las distintas manifestaciones de juego público pues oye, se utilizan todos los medios de pago, también en el juego online, ¿no? En fin, yo creo que este es un tema importante, es crucial y es muy importante ahora mismo, pero es que además yo creo que hay una cuestión que a mí subyace sobre todo esto, ¿no? En estas limitaciones regulatorias a los medios de pago está detrás no siempre la protección a los llamados colectivos vulnerables, ¿no? Que bueno, que es una situación loable, ¿no? Pero es que resulta que no todos nuestros clientes, ni mucho menos, como sabemos, es decir, la gran mayoría, la inmensa mayoría de nuestros clientes no entra en esta categoría de colectivos vulnerables, sino que son gente que hacen un uso absolutamente responsable de nuestra oferta
Por tanto, entendemos que esta medida está prevista solo para un ínfimo porcentaje, ¿no?, de personas, que es ese 0,3, ¿no?, que aparece marcado ahí, que pueden presentar problemas con nuestra actividad. Pero es que además, oye, pues en el caso de los establecimientos de juego, para estas personas... Me estoy fijando en el reloj y nos queda poco tiempo. No es por nada. Vale. Quiero decir que si queremos darle que luego la gente pueda participar, tenemos que ser breves en los planteamientos. Vale, pues si no, termino, Mariano. No, decía que para estas personas que presentan un problema, pues ya existen también otras medidas que son mucho más eficaces, ¿no? Como por ejemplo el que estas mismas personas pues se autoexcluyan, ¿no? Y de alguna forma, como se dice, ¿no?, vulgarmente, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Si no puedes acceder, pues no puedes utilizar ni tarjetas, ni efectivo, ni nada, ¿no? Bueno, simplemente, ¿no?, quería decir poner sobre la mesa también este asunto, porque yo creo que es un tema que ya se ha apuntado y que creo que es muy importante, ¿no?, para la actividad ahora mismo. Muy bien, muchas gracias. ¿Queréis intervenir alguno de los demás? Yo quería decir una cosa simplemente sobre un tema que había dicho Juan antes, que estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, cada vez que sale en la prensa o en los medios de comunicación unas declaraciones de alguien en las cuales dan unos datos o una aseveración sobre nosotros, nuestra obligación de todos es la de pedir la fuente, y así hacemos nosotros, ¿no? Y te das caso, y voy a contar dos ejemplos. Uno con lo de las tarjetas, que no solamente cuando dicen declaraciones, en Baleares, la persona de Més por Mallorca, que fue la que puso una propuesta para que no tuviéramos la posibilidad de utilización de tarjetas de crédito ni de débito, de Més por Mallorca, es como Podemos. Y también decía lo del tema del IVA, que estamos exentos, ¿no? Tuvimos una charla con ella y le hicimos ver lo que había dicho, y que era justo en contra de lo que ella podía estar defendiendo, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, decir, oye, pagar con tarjeta te da una trazabilidad, proteges muchísimo más a una persona que puede estar teniendo un juego irresponsable porque le tienes... Y la pobrecilla al final nos reconoció que sí, que se había confundido, que lo que quería era un debate sobre el juego, pero que eso hay que hacerlo, porque de vez en cuando, lo digo como un caso de decir, oye, incluso alguien de ese ala política se dio cuenta de que lo que estaba pidiendo, que en un principio era como ir a favor de sus ideas, iba en contra de sus ideas, ¿no? Incluso cuando le dijimos, oye, te das cuenta que si no estamos exentos del IVA, no podemos repercutirlo, además tenemos un impuesto que es superior, tal. Se dio cuenta que era para nosotros beneficioso, es decir, es que no vale decir cualquier cosa contra el juego porque incluso va en contra de lo que tú piensas, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, también con el Plan Nacional de Drogas. Ahora se ha puesto muy de moda decir que hay 600.000 ludópatas en España, ¿no? Pues llamamos al delegado nacional del Plan Nacional de Drogas, nos reunimos con él, y al final fue muy gracioso porque lo que nos viene a decir es que no, ellos ya lo saben. Ellos dicen, no, sí, los datos, porque claro, estaba la persona que hace los datos y nosotros nos leemos sus informes, que son muy buenos. Y dicen, oye, ¿de dónde sacas eso? Entonces se reía ella, no, yo eso no lo digo. Y digo, bueno, pero lo dice tu ministro. Dice, no lo dice mi ministro, lo dice el ministro de Consumo, el mío es el de Sanidad, ¿no? Entonces hubo ahí un buen rollete y al final le decía, mira, ellos decían, hay 40.000, yo no tengo la culpa de que el ministro coja todos los datos de toda la encuesta, los sume y haga 600. Tenemos que hacerlo. Lo que quiere decir con esto es que es obligación de todos, nosotros, cada vez, y por eso decía que es una labor ímproba y que la tenemos que hacer todos, hay que detectar cada vez que en tu comunidad, en donde sea, alguien da datos sobre nosotros, pedir la fuente y, como tú dices, que si tienen que retractarse, que se retracten. Muy bien, muchas gracias. Carlos o Irune, ¿queréis decir algo? No. Bueno, pues entonces, si os parece, yo simplemente formularía una pregunta, o una reflexión que yo me hago después de volver al sector, después de 25 años, que estoy escuchando cosas que ya me suenan de hace bastante tiempo, y que, no sé, alguna solución habría que buscarlas para que dentro de 25 años no estemos igual. No sé, alguna solución habrá que buscar. Yo, desde luego, antes de dar la palabra a las personas que nos acompañan aquí, simplemente quería preguntaros si todas estas cosas que estáis diciendo, que hay que salir todos, ¿no habría que estructurarlas de alguna manera? Tendríamos que coordinarlos todos de alguna manera. Yo no sé si existe un foro de coordinación estable y permanente de todas las entidades del sector que nos permita trabajar con mucha más energía y mucha más, ganar mejor los objetivos, o quizás eso habría que trabajarlo más. Pregunto, desde mi ignorancia y con acabar de llegar de nuevo, os pregunto eso. ¿No había que trabajar e incentivar algún tipo de estructura de coordinación que permitiese trabajar mejor entre todos y que todos incrementásemos la potencia que tenemos de forma aislada?
Hombre, ¿Qué pensáis? tenemos dos, tú además estás dentro de una de ellas, de la mesa del juego dentro de la COE. Pero se reúne poco, ¿no? No, claro, pues, sí, lo estamos reactivando, que es lo que tenemos que hacerlo. Y después había una originalmente que también era la mesa sectorial, que ya no solamente aglutinaba, que bueno, yo creo que tenemos que potenciarla, que se vuelva a reunir. Insisto, eso es una forma estructural, que es verdad, que es muy, muy interesante, pero también la forma natural de relación creo que está funcionando. Yo, por ejemplo, te digo porque en España, como estaba diciendo antes Irune, es muy compleja. Es decir, hablar del País Vasco con la plataforma, o hablar en Valencia, o hablar en Andalucía, son casos muy, muy, muy diferentes, y las relaciones son muy estrechas con muchísimas asociaciones. Y no es tan fácil hacer una estructura que lleve a todas y que sea realmente flexible. Pero por nuestra parte, totalmente de acuerdo. Perfecto, pues si os parece le damos la palabra a todas las personas que están hoy aquí con nosotros. Creo que hay unas señoritas con unos micrófonos que se acercarán a la persona que levante la mano, que espero que sean varias, para que aprovechen y pregunten lo que les parezca oportuno. O sea que sin más preámbulo, adelante. ¿Alguien tiene que romper el hielo? Aquí afortunadamente tenemos una persona que va a hacer alguna pregunta. Por aquí, por favor. Yo no veo nada. Me cuesta en la segunda línea. Aquí. Buenos días a todos. No sé si se oye. Tengo mis dudas. Para mí, fijo. Ahora. Buenos días. Simplemente llamar de forma muy breve. Se ha hablado, se ha repetido, ponentes lo han comentado, al final el objetivo sería la unidad sectorial estructurada. Se ha dicho, pero para eso es un objetivo a conseguir. Y los objetivos, o sea, le ponen fecha para conseguirlo, o estaremos siempre igual. Y me gustaría que en 2022 seamos capaces de que realmente exista y que se forme esta estructura para que todos los esfuerzos que se hacen a nivel de diferentes asociaciones y tal vayan estructurados y ponerle una fecha de objetivo. Y para mí el 2022. El 2023 ya tendría que estar todo estructurado y sacándole el fruto a ese esfuerzo que se está haciendo. Y seguro que con menor esfuerzo, bien orquestado, se pueden conseguir muchos más objetivos de los que se puedan conseguir. Simplemente era eso. Pues muchísimas gracias. Ahí lo dejamos y creo que es una reflexión muy interesante. ¿Alguna cuestión más, por favor? No me quiero... sí, ahí hay otra pregunta. Vale. Buenos días a todos. Soy Rubén Lavín, operador de País Vasco. Os lanzo a la mesa una propuesta. Yo, como participante en Foro Vasco Juego, como ha dicho Irune, no sé si os planteo a todos los miembros de la mesa a ver si veis viable el preparar un foro nacional de juego para todos. Creo que ha sido una propuesta en el País Vasco muy buena y os propongo a todos cuanto antes unirnos, que va a ser nuestro futuro. Pues muchísimas gracias. Yo lo tengo claro, yo apostaría por algo similar. No sé si se llamará ese foro o otra cuestión, pero sí que creo que hay que hacer algo. Yo creo que en FEMARA lo hemos hablado, esa necesidad de impulsar algún órgano que estructure y potencie nuestras capacidades de interlocución política y social. Yo creo que eso sería una clave y no sé qué pensáis los demás, porque la pregunta, como no solo iba dirigida a mí, si queréis decir algo, aunque yo creo que ya lo habéis expresado. Totalmente de acuerdo. Lo habéis expresado Sí. antes, y lo de poner fecha evidentemente es importante, claro. Bueno, yo creo que estamos también, ¿no? Estamos trabajando, estamos dando paso en eso. Yo creo que hay otra cuestión también, ¿no? Que el ejemplo del País Vasco pues es un gran ejemplo, ¿no? Yo creo que, y se ha comentado antes también, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es, desde luego, que coordinar todos los esfuerzos, mucho mejor de lo que se hace. Yo creo que también tenía razón Alejandro cuando decía que se está consiguiendo también de una forma natural, pero igual habría que darle algún tipo de forma, siempre entendido que al final esto, bueno, pues es un sector que los intereses de unos subsectores y otros pues no siempre son coincidentes, y ahí tienen su razón de ser, ¿no? También las asociaciones,
pero luego, pues bueno, esto es como todos vamos por la misma carretera, ¿no? Digamos. Entonces, ahí sí que hay cuestiones en común sobre las que trabajar y donde tenemos que encontrar puntos en común, que si son 5, pues bien, y si son 2, pues también, y si son 1, pues también, ¿no? Pero trabajar, ¿no? Identificarlos y trabajar sobre esos puntos. Perfecto, muy bien. Perdona, Sí, yo creo que lo que está diciendo Juan, el momento es ahora mejor que hace tiempo, por decir, precisamente por lo que estaba diciendo Juan y yo también, que ahora hay una coordinación más natural, se ha creado una coordinación más natural y yo creo que ahora es más sencillo, creo que puede ser un buen momento. No sé si el 2022, pero bueno, hay que coger el guante, pero creo que la relación es más fluida, vamos más coordinados y sería cuestión de ver la forma de cómo aglutinarlo, que no es tan fácil, le digo, porque en España es muy grande, tenemos muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que se puede afrontar y ojalá que sea en el 2022. Por nuestra parte, desde luego, nos parece correcto. Luego hay otra cuestión también sobre esto, que no todas las asociaciones del sector estamos en COE, lógicamente eso también lógicamente no excluye absolutamente a nadie, pero bueno, también los que estamos en COE, que somos varios, pues también tenemos ahí una palanca, ¿no? que de alguna manera deberíamos aprovecharla mejor. Sí. En las COE y en las COE también territoriales, que hay muchas entidades nuestras que están en esas COE territoriales que también pueden ayudar y contribuir a potenciar nuestra capacidad de interlocución con la COE. Por eso habría que hacer algo. Bueno, porque es que efectivamente el entramado asociativo es complejo, ¿no? Sí, es complejo. Bueno, por suerte, en nuestro caso concreto, ¿no? Pues tenemos en nuestra estructura las asociaciones territoriales de salones y ahí hay una coordinación constante, pero por otra parte, pues correcto, ¿no? También a nivel nacional buscar esos puntos de encuentro y bueno, y que la COE, pues de alguna forma deberíamos también buscar la fórmula, los que estamos dentro, de sacarle mayor provecho del que le estamos sacando. Bueno, que esto es una realidad también y además ya estamos en conversación. En eso estamos. Estamos en ello. Creo que aquí hay 2 preguntas por aquí. No veo ningún brazo más. Y casi con estas preguntas, por ahora. Buenos días a todos. A ver, ahí en la mesa habéis dicho muchas cosas y habéis dicho muchas cosas ciertas. Pero es verdad que en todo este tiempo, ahora mismo estamos en un sector que tiene una mala reputación. Y es verdad que en todo este tiempo no fuimos capaces de vender a la sociedad quién éramos, ni cómo éramos, ni tampoco a las administraciones. Y ahí se comentó en la mesa que todos fuimos haciendo esfuerzos unificados, pero cada uno por nuestra parte. Yo creo que tenemos temas importantísimos y tenemos un tema que es que somos juegos no clasificados y juegos clasificados. Y no sé dónde está el soporte de todo esto o es un momento político o qué es. Pero para vencer todos estos inconvenientes yo creo que teníamos que unificar el sector, pero unificarlo de verdad. Y ahora mismo tenemos un camino, que es que todas las organizaciones están en la COE, todas pagamos cuotas, yo creo que representa el 1,5% del presupuesto de la COE, las cuotas que se pagan, y a través de eso sí que podíamos buscar una portavocía, una defensa del sector unificada, que fuera una representación de todo el sector. ¿Qué podíamos explicar ahí? ¿Qué podíamos convenir del sector? Yo creo que hay 2 partes. Primera, que podemos defender ahí, que somos una actividad económica, que nos desarrollamos dentro de la libre empresa constitucionalmente admitida, que tenemos responsabilidad social, que tenemos que mirar la igualdad, mirar la sostenibilidad, que tenemos que defender por qué hay juegos clasificados y juegos no clasificados, la competencia desleal que tenemos con el principal empresario de juego, que es el Estado, y luego habría otros temas que los subsectores tienen que defender en su ámbito, que el sector, dice, se está formado con una base piramidal, defender que luego un casino tiene que ser un casino, un bingo, un salón, y las máquinas de hostelería tenemos que ser máquinas recreativas con premio. Yo creo que esto es lo necesario que hay que hacer, o sea, hacer esa unificación, formalizarla, tenemos ese camino que es la COE y vencer todos esos retos que tenemos, pero frente a la administración y frente a la sociedad no nos conoce y yo creo que muchos políticos tampoco, y ejercen solo aquello que ellos conviene en defensa de sus intereses.
en la COE no debemos de olvidar tampoco que allí tenemos un competidor de juegos clasificados importante, ¿vale? Nada más. Muchas gracias. Bueno, ya yo creo que por tiempo, para terminar... La última pregunta. Sí, me quería dirigir un poco a ti, Alejandro. No digo para nada que no haya coordinación, desde luego que hay cierta coordinación, pero quizá desde el ámbito canario, con lo que me llega, no lo veo de esa manera. No me parece una actitud coordinada cuando sabemos que se están pretendiendo reuniones con la Administración, no se está teniendo en cuenta al empresariado local, a las asociaciones locales, por lo menos advertirle, oye, tenemos interés en hacer esto, vamos en esta línea, esto es lo que nos gustaría tratar, queréis venir o no, aunque no haya que ir, pero bueno, por lo menos saber un poco en por dónde se va. Con algunos agentes, con algunas asociaciones sí tenemos más comunicación y esa coordinación y con otros no tanto. Y ahí es donde yo un poco me refería, ¿no? No digo que no se hagan cosas coordinadas, se hizo lo de la mesa sectorial que desafortunadamente quedó ahí. Trabajamos y duro al principio de la pandemia, se sacó aquel decálogo de tanto lo que eran medidas que se pretendían como económicas como sanitarias para poderlo sacar adelante, pero ahí paró. Con la CEO también se hizo una intentona y ahí paró. Entonces yo lo que creo que ahora lo que tenemos que hacer, por eso si se le da una forma estructurada, a lo mejor sería la manera de poderlo poner en marcha y ¿por qué no?, dentro de este año 2022. O sea, estamos ahora mismo en un foro, vienen muchos más, está el de ANESAR dentro de un mes, seguro que tendremos otros a posteriori y yo creo que es el momento ya de darle una forma estructurada y correcta a esta unidad sectorial que pretendemos, que a lo mejor ese objetivo tan ambicioso como yo marco de una confederación no sea el caso. ¿Y por qué no? ¿Por qué marcarnos objetivos más cortos? Intentémoslo, pero yo creo que la coordinación todavía dista mucho de ser la que tiene que ser. Simplemente comentar esto. No, perfectamente. Te cojo además el guante de forma inmediata. Lo que sí te recuerdo es que la coordinación siempre es bidireccional. Me refiero, las relaciones que tenemos con las comunidades autónomas y con las diferentes asociaciones dependen mucho también de las dos partes. Es decir, diciendo que empezamos con la mesa sectorial y luego se paró, pero intentábamos que se siguiera y queremos que hay que hacerlo. Es decir, pero hay que poner todos en la parte. No estoy diciendo ahora que es que Canarias, no, hay que hacerlo de las dos partes, ¿no? Porque si no es muy difícil. Nosotros, y hablamos de ANESAR o de quien sea, tiene que ser algo bidireccional y me encanta que eso se esté diciendo aquí porque será la manera de llegar a ello, ¿no? Cuando dices lo de Canarias, en Canarias, después de con todo lo que pasó con el volcán y todo esto, nosotros desde luego desde este juego hemos paralizado totalmente las acciones allí, eran simplemente rutinarias y muy tal. No sé qué te habrán contado con el tema de Canarias, pero nosotros Canarias lo tenemos totalmente en stand-by y además las cosas que nos llegan de allí es que está todo bastante tranquilo en ese aspecto. Así, bueno, pero vamos, que me parece estupendo, creo que es la manera y además me encanta que estemos todos en esa misma dirección. Muy bien, el tiempo se ha agotado, lo hemos clavado, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos y a todos ustedes por escucharnos. Sí. Yo creo que Irune ahora quiere decirles alguna cosa. Sí, en agradecimiento a la participación de los presentes en esta mesa, la organización quiere hacer entrega de unas placas conmemorativas de su intervención y para ello vamos a llamar a Carlos Abad, que no lo veo, no sé si está. Pues ¿no? No da señales de vida. Pues hacemos entrega yo mismo. Sí. Las entrego yo, venga. Entregar placas a los amigos siempre es muy grato. Voy a dejar esto aquí. Vale, Carlos Toledo. Vale, ¿o vais vosotras mismas? Sí, venga, perfecto. Espera. Ese es el de... los Carlos, pocos. Carlos. Son molestísimos. Sí. Carlos, muchísimas gracias Gracias a ustedes. por estar ahí. Tienes que... Muy bien. Mírale ahí. Me caigo. Perfecto. Es Mariano. ¿Esa es la de...? Alejandro. Puntualidad de... Alejandro. Joder, inglesa, tú. Esto sí que Alejandro, no estoy acostumbrado por yo. favor. Vale. Toma, cuidado que pesa.
Muchísimas gracias. Nada, a nosotros. Bueno, ya hemos pasado el trámite. Sí, sí, importante, importante. Vale, muchas gracias. Bueno, me ha quedado bien. Ha quedado, ¿Esa es? Sí, ha quedado y aparente, está bien. la puntualidad. Brutal. Vale, vale. Vale. Mascarilla. Juan. Juan.